la peor crisis mundial. La anterior crisis mundial se dio entre 1939 y 1945, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y la pandemia, casi 80 años después, vino de nuevo como un efecto devastador sobre todo el mundo. A diferencia de guerras o de conflictos que hubo en los últimos 80 años, esto tuvo que ver con algo mundial. El mundo fue paralizado, el mundo se detuvo, pero hubo algo tremendo, que en medio del mundo detenido la iglesia avanzó. Eso fue tremendo. En medio del mundo detenido, en medio de todo el mundo paralizado, en medio de la gente con miedo, en medio de la gente angustiada, en medio de la muerte, en medio del caos, en medio de los negocios cerrados, las empresas que se fundían, la iglesia avanzó. Y ese es el ADN que nosotros como iglesia, como Redentor, tenemos para los años que vienen por delante. Decirle al que está al lado tuyo, si avanzamos en pandemia, lo que viene es tremendo. Si avanzamos en pandemia, lo que viene es tremendo. Si nosotros nos animamos en el medio del tiempo que nadie se animaba. Para mí hubo un hito que lo marcó la fe de nuestro apóstol cuando hicimos el culto bar. Esa noche con Ale determinamos ir, lo agarramos a Felipe y a Tommy y le dijimos, chicos, si esta noche mami y papi van en cana, quédense tranquilos, vamos a estar bien, ¿sí? Mañana llévennos unos sanguchitos de miga, alguna cosita para picar, pero quédense tranquilos, no va a haber ningún problema. Y cuando empezamos el culto bar esa noche así en San Lorenzo, tuvimos parados como 20 minutos la gente de Gendarmería. Y yo sé que había una lucha tremenda y espiritual. Si entraban, era un papelón a nivel nacional e incluso mundial, después la repercusión que tuvo. Y si no entraban, eran como que nos estaban permitiendo hacer algo que las iglesias supuestamente no podían hacer. ¿Se acuerdan que todas las congregaciones estábamos cerrados, todos los templos cerrados? Estábamos teniendo las reuniones online. Pero esa noche algo se rompió. Esa noche del culto bar, algo para nosotros se rompió. Y yo creo que todos nosotros a partir de esa noche perdimos el miedo, perdimos el temor. Empezamos a salir, empezamos a contactar gente, empezamos a orar por gente, empezamos a tener reuniones. Y si lo hicimos en pandemia, ¿cuánto más los años que vienen por delante? Los años que vienen por delante son tremendamente buenos para la iglesia. Son tremendamente desafiantes para la iglesia. Y nosotros como iglesia estamos llamados a formar una generación, ¿sí? Una generación de personas esforzadas y valientes. ¿Cuántos esforzados y valientes hay aquí esta noche? ¡Wow! ¿Sí? Por favor, busquen su Biblia allí, Jueces, capítulo 6. Una historia que usted conoce muy bien. Pero esto es lo lindo de la Biblia. Nunca lea la Biblia como una película. ¿Vio? Usted cuando ve una película dice, y esta ya la vi. ¿Sí? Uy, no, esta sí, ¿te acordás que ya la vimos? Y la vimos, no sé, hace un tiempo atrás. Siempre que lea la Biblia, léala con expectativa. Señor, ¿qué tenés para decirme? Señor, ¿qué tenés para hablarme? No importa que usted el pasaje lo haya leído 50, 100, 200 o 500 veces. Dios le puede hablar de 500 maneras diferentes. Amén. Dice Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla.
De este modo empobrecí a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Diga conmigo, clamaron a Jehová. Hasta este momento esa historia es una historia lamentable. Es una historia crítica. Es una historia de 7 años seguidos donde los amalecitas y los madianitas venían y saqueaban todo. Todo era todo, no le dejaban absolutamente nada. Toda la cosecha que habían levantado, todas las ovejas que habían criado, todos los bueyes, todo lo que ellos habían producido, no les dejaban absolutamente. Pero en un momento dice que el pueblo clamó a Jehová. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el Gagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Jehová le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová no nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Mire, el contexto era un contexto pésimo. El contexto era un contexto desesperante. La realidad que se vivía en ese momento era de una angustia tan grande que ya prácticamente nadie más quería sembrar, porque cada vez que sembraban le robaban la cosecha. Nadie quería ya criar animales, porque cuando llegaba el momento de que iban a parir y cuando ya estaban a punto de poder hacerlos carne y poder comer, venían y se los robaban. Pero Dios estaba formando una generación de hombres esforzados y valientes. Y yo quiero decirte, iglesia de Puerto San Martín, iglesia de Timbúes, que no importa el contexto en que estemos viviendo, no importa la situación del país que estemos pasando, no importa que los meses que vienen por delante sean peores que los meses que hemos pasado hasta ahora, Dios está formando en medio de nosotros gente esforzada y valiente. Dios está formando en medio de nosotros gente esforzada y valiente. Dale gloria a Dios en esta noche. ¡Aleluya! ¿Cómo se forma gente esforzada y valiente? Quiero ver 7 claves en esta noche para formar gente esforzada y valiente. La primera la encontramos allí en el versículo 6 y 7. Dice que Israel clamó a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová 2 veces, versículo 6, versículo 7, para formar y engendrar gente esforzada y valiente, la iglesia debe estar clamando. La iglesia debe estar orando. Mire, con los hombres estamos ya a punto, faltan unos días solamente, de celebrar 800 días ininterrumpidos de oración. Y yo celebro que los pastores de ustedes, tanto el pastor Edwin como el pastor Darío, están firmes ahí y son parte de esa muralla. Hace 800 días que venimos clamando, y sé que muchos hermanos de Puerto y sé que muchos hermanos de Timbúes también están ahí y que muchos más se van a sumar. Lo que se genera en la iglesia siempre es fruto de la oración. Siempre es fruto de la oración.
Nada se gesta en la iglesia sin oración. No somos un club, no somos una cooperadora, no somos un grupo de gente bien intencionada, somos la iglesia de Cristo. Y si la iglesia de Cristo no ora, si la iglesia de Cristo no clama, nada va a cambiar. Pero cuando una iglesia ora, cuando una iglesia clama, cuando alguien entiende lo que es el clamor y la oración, espera lo que viene. Espera lo que viene. Todo movimiento de parte de Dios, todo avivamiento que ha habido a lo largo de la historia, cuando usted lee los generales de Dios, cuando usted ve los grandes avivamientos que ha habido a lo largo de estos 2000 años del cristianismo, todos fueron fruto de la oración. No hay posibilidad de que nosotros podamos ver gente forzada y valiente si no estamos orando. Israel, después de 7 años, wow, qué tremendo, ¿eh? Después de 7 años, durante 7 años trataron de hacerlo por las suyas propias. Durante 7 años decían, bueno, ya los madianitas se van a olvidar de nosotros, ya los amalecitas seguro que este año no vienen. Hablaban unos a otros, estaban ahí, estaban whatsappeando y decían, che, seguro que este año no nos toca. Y pimba, caían de nuevo, les robaban todo. Y después de 7 años, qué cabezones, ¿eh? Qué cabezón que sos a veces, de no orar, de no clamar, cuando hay tantas respuestas de parte de Dios para tu vida. ¿Cómo puede ser que nosotros dejemos pasar los años sin orar y sin clamar? Cuando ves que año tras año la cosa te está yendo mal, no dejes pasar otro año más, no dejes pasar otro mes más, es el tiempo de orar y de clamar. Se forman hombres y mujeres esforzados y valientes como fruto del clamor. Lo segundo, estas personas son personas de altar. Yo no sabía que era, pero yo el mensaje lo tenía escrito ya hace algunas semanas atrás. ¿Sí? ¿Sí? Qué bárbaro, ¿eh? Estas personas son personas de altar. Dice que Gedeón se encuentra solas con el ángel. El ángel era Dios mismo. Gedeón se encuentra solas con el ángel, se encuentra con Dios. Y mire, cuando yo conocí al Señor cuando tenía 20 años, ¿sí? Estoy ahora en unos días más por cumplir 55, hace 35 años que conozco al Señor. Y cuando yo conocí al Señor, nadie de mi familia conocía al Señor. Yo era el primero que conocía al Señor en mi casa. Entonces cuando llegué a mi casa, quien era mi pastor en ese momento me dice, mirá, tenés que leer la Biblia, tenés que orar, tenés que congregarte. Entonces yo obedientemente llegué a mi casa y me puse en el sillón del living a orar. Claro, y llegó mi hermano y llegó mi papá y se pensaron que me había pasado algo. Y dice, nene, te caíste, te pasó algo, estás ahí. No, estoy orando. ¿Y para qué? Se rieron, se mataron de risa. Claro, yo no era lo que Dios hizo después a lo largo de 35 años. No me voy a detener en el pasado, pero con 20 años yo no conocía al Señor para nada. Entonces dije, ¿qué hago? Tenía 2 opciones. O dejaba de orar o encontraba un lugar de mi altar. Encontraba un lugar donde podía buscar a Dios tranquilamente. Y entonces esos primeros 3 años, ¿sí? Mi lugar de oración fue el baño. Mi lugar de altar era el baño, porque el baño era el único lugar donde tenía traba. Yo encontré que el único lugar de la casa donde nadie se iba a meter iba a ser el baño. Entonces yo agarraba, abría la ducha como que me estaba bañando, ¿sí? Bajaba la tapa del inodoro y ese era mi altar. Ese era mi lugar para encontrarme con Dios. Ese era mi lugar para estar a solas con Dios. Y por ahí la ducha corría, y por ahí golpeaban la puerta y decía, dale, nene, deja de bañarte. Claro, me agarró la onda de bañarme todos los días. A los 20 años no es muy común. Yo sé que a los chicos de los 20 años esto no es muy común. Pero a mí me agarró la onda de bañarme todos los días. Yo no quería decir que ese era mi altar, que ese era mi lugar. Después fue más fácil cuando nos casamos con Ale, ¿sí? Mi altar en nuestra primera casa era un sillón que estaba hecho percha. Como todo recién casado, teníamos todos los muebles usados. Un mueble que había sobrado de una abuela, otro de una tía, otro de un primo. Teníamos todo usado. Y mi altar era ese primer sillón. Después nos mudamos a Funes y la casa tenía un quincho. Y mi altar era ese quincho. Hoy mi altar es la habitación de arriba. Joel y Santi ya se casaron, quedó esa habitación libre. Y ese es mi lugar de altar.
durante 35 años conservé el lugar del altar. Y yo te quiero preguntar esta noche, ¿dónde es el lugar de tu altar? Ah, no, pastor, yo vengo a la iglesia y oro, y está bien. No, al mediodía o a la noche cuando comemos oramos por los alimentos, y está bien. Pero tenés que tener un lugar de altar. Tenés que tener un lugar donde te encontres con Dios. Tenés que tener un lugar donde todas las mañanas o todas las noches, no sé cuál es tu tiempo, no sé cuál es tu mejor momento, te puedas encontrar con Dios. Porque la gente de altar es gente forzada y valiente. La gente que sabe estar en el altar, la gente que sabe pasar tiempo en la presencia de Dios, es gente forzada y valiente. Cuanto más cosas tengas por delante, cuanto más decisiones tengas que tomar, cuanto más desafíos vengan, más altar, más comunión con Dios, más tiempo con Dios, más tiempo a solas con Dios. Mire, las ideas más brillantes las he tenido en el altar. Y las peores ideas las he tenido no teniendo altar. Cuando vos tenés altar, cuando vos te pones a buscar de Dios, Dios te habla con claridad. Te habla para que seas un buen papá, te habla para que seas un buen esposo, te habla para que seas un buen siervo, una buena sierva, te habla para que seas una buena empresaria. En el altar es donde suceden las mejores cosas de tu vida. En el altar es donde más claridad vas a tener. Gedeón se encuentra allí con Dios y el altar de él era ese lagar, el lugar donde se pisaban las uvas, y él estaba sacudiendo el trigo, pero allí en ese lugar, a solas con Dios, tuvo claridad. La gente forzada y valiente es gente de altar. Decirle al que está al lado tuyo, tenés que ser alguien de altar. Lo tercero que nos dice este pasaje: ¿cómo encuentra el ángel de Dios a Gedeón? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba trabajando, estaba sacudiendo el trigo en el lagar, estaba cuidando la cosecha. Dios llama a Eliseo y Eliseo estaba arando allí con sus bueyes. Dios llama a Pedro y Pedro estaba pescando. Dios no llama a gente vaga. Dios llama a gente dispuesta a trabajar. ¿Sabe que el libro de Proverbios hace 24 menciones? En 31 capítulos hace 24 menciones que Dios está en contra de los perezosos. Que Dios está en contra de aquella persona que está siempre, ¿sí? ¿Vieron aquella gente que parece que se le rompió la caja de cambio y anda siempre en primera, lo sumo mete segunda? ¿Sí? ¿Vino aquel que parece que anda con el freno de mano puesta y anda así siempre? En la vida es como que le cuesta un paso dar y va siempre ahí, ¿sí? Y llega a la iglesia y ¿qué hace? Lo primero que hace es se sienta. Mire, cuando usted llega a la iglesia es su casa. Lo primero que hace es ver qué puede ayudar, ¿sí? Qué puede colaborar, en qué puede servir, ¿sí? Pastor, estoy dispuesto, pastor, estoy atento. Mire, todos los sábados a la mañana, bien tempranito, tenemos la reunión con mis líderes. Hoy sábado era un sábado diferente porque uno de los líderes cumplía años y tuvimos un holocausto, Pastor Edwin. Hicimos ahí, hicieron un lechón a la parrilla. Y ya a las 8:30 de la mañana estaban los que iban a asar, ya estaban los que estaban preparando las ensaladas, ya estaban desde temprano. Y yo tenía la reunión, otra reunión aparte de empresarios allí en Rosario. Y de repente, cuando llego a casa, en casa, ya tenían todo preparado, tenían todo listo, habían hecho todas las cosas. Y cuando terminamos de comer y compartimos la palabra y estuvimos charlando, ¿sí? Veo que de repente se ponen a limpiar y a lavar los platos y yo no había dicho absolutamente nada. La gente forzada y valiente es gente activa. Dios se está levantando en medio de nosotros gente activa, no gente pasiva. No gente que haya que andar empujándola para que arranque. Dale, hermanos, tenés que servir al Señor. Y dale, hermano. Y parecen, ¿vieron esos autos que ahora con el frío no tienen batería y lo empujan 1 cuadra y 2 cuadras y 3 cuadras? La gente que Dios
tiene para el nuevo tiempo es gente activa, gente que siempre está dispuesta, gente que no anda poniendo excusas, gente que está allí sirviendo como estaba sirviendo Gedeón. Gedeón no se quedó ante lo que estaba pasando la sociedad. Gedeón no se quedó porque todo el resto era de una manera, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? Era alguien activo. La gente forzada y valiente que Dios tiene preparada para este tiempo es gente activa. Es gente que está dispuesta a dar siempre lo mejor. Es gente que siempre está dispuesta a servir a Dios. Gente que sabe sembrar para el reino de Dios. Denle un aplauso al Señor. Lo cuarto, la gente forzada y valiente para el nuevo tiempo de la iglesia es gente que tiene el apoyo de Dios. Wow. Gente que clamó, gente de altar, gente dispuesta. Esa gente tiene el respaldo de Dios. Me encanta el versículo 14 en la traducción lenguaje actual. Dice, además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Además de tus propias fuerzas, quiero decirte en esta noche, contás con el apoyo de Dios. Además de tu fuerza, de las fuerzas que vos tenés, está el apoyo de Dios sobre tu vida. Y cuando Dios está con vos, sos imparable. Decirle al que está al lado tuyo, sos imparable. Él a lo mejor no se dio cuenta y lo que está diciéndole hoy dice, anda, ¿qué voy a hacer yo imparable? Es que si estás en Dios, sos imparable. Sos imparable. Cuando nosotros nos disponemos a servir, cuando nosotros nos disponemos a dar lo mejor, cuando nosotros nos disponemos, ¿sí?, a que Dios use nuestras vidas, somos gente imparable. Hace muchos años atrás, con Ale determinamos, ¿sí?, que nunca íbamos a dejar de servir a Dios. Pasáramos momentos difíciles o pasáramos momentos excelentes, porque muchas veces estamos preparados para los momentos difíciles, pero en los momentos excelentes nos olvidamos de Dios. Wow. Muchas veces pasa que te está yendo tan bien que ya no tenés tantas ganas de orar. A lo mejor te está yendo tan bien que ya no tenés tantas ganas de servir. Y nosotros determinamos que, sea el momento que sea, nunca íbamos a dejar de servir a Dios. ¿Y sabes qué? Hace 3 semanas atrás nos llama un pastor de Rafael al cual no conocíamos. Y nos pide que vayamos a ayudarle porque querían comprar una tierra. Y dice, tienen que venir y necesitamos que vengan este mismo domingo a hablar con la iglesia, a compartir una palabra. Y yo venía con una semanita media con la garganta media hecha bolsa. Y dije, bueno, sí, vamos a ir. Y el viernes estuve mal, pero el sábado estuve peor. Y el sábado a la tarde Ale me dice, tenemos que ir a la doctora porque yo ya no podía ni hablar. Y vamos a la doctora y me dice, mirá, tenés faringitis y tenés que hacer reposo y tenés que quedarte. Y nosotros nos habíamos comprometido a servir. Entonces yo no quería anular ese compromiso y habíamos dicho, vamos a ir a Rafaela y vamos a ir el domingo a la mañana. Y el domingo a la mañana, cuando me levanté, ¿sabe qué pasó? Estaba peor que el sábado. Estaba el viernes mal, el sábado peor, el domingo era una piltrafa. Y salimos ese domingo a la mañana, hace 3 semanas atrás. Una neblina impresionante, salimos tempranito a la mañana. Y Ale me hacía tecito con miel, me daba caramelito de propóleo, me oraba, me ponía las manos, ya no sabía qué hacer. Iba a agarrar dentro de un rato aceite y me ungía con aceite también, ya no sabía qué hacer. Y llegamos a Rafaela, 9:30 de la mañana, empezaba la reunión a las 10 y el pastor empezó a mostrarnos la iglesia y todo, y yo no quería hablar. Mire, yo estaba así como un pollito. No quería hablar porque cuando hablaba tosía. Entonces no quería hablar porque digo, voy a empezar a toser. ¿Y sabe qué? Cuando usted está dispuesto a servir, usted no solamente tiene sus fuerzas, cuenta con las fuerzas de Dios. Cuando subí a predicar ese domingo a la mañana, a las 10 de la mañana, subí a predicar y Dios me sanó. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Porque contamos con sus fuerzas. Son sus fuerzas en nosotros. No son nuestra fuerza solamente. Es la fuerza de Dios obrando en cada uno de nosotros.
¡Aleluya! Dios le dice a Gedeón, andá, contás con mi apoyo. ¡Wow! Qué lindo es saber que contamos con el apoyo de Dios. Lo quinto, cuando vos te animás a creerle a Dios y sos una mujer esforzada y valiente, o sos un hombre esforzado y valiente, tu nombre va a quedar en un lugar. ¿Sabe qué? Me llamaba la atención, mirando en la palabra de Dios, la historia de Gedeón se cuenta en Jueces 6, Jueces 7, Jueces 8, y en una sola parte más de la Biblia. Solamente el nombre de Gedeón aparece en un solo lugar más de la Biblia. ¿Sabe dónde aparece? En una galería. Hay una galería en el cielo que es la que nombra Hebreos capítulo 11. ¿Cuál es? ¿La galería de quién? De los héroes de la fe. ¡Wow! Aparece el nombre de Gedeón y me encanta porque la referencia que hace allí en el versículo 34, cuando menciona a Gedeón, dice, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Sabes qué? Las próximas generaciones, amado hermana, amados, están mirando tu fe. Tus hijos están mirando tu fe. Tus nietos están mirando tu fe. Y van a recordar a hombres y mujeres que tuvieron fe. A hombres y mujeres que se animaron a abrir una iglesia en Puerto San Martín. Allí por el año, ¿sí? 2009, ¿sí? A hombres y mujeres que se animaron a abrir una iglesia en Timbúes, ¿en qué año? 2019, 2018, 2018. A hombres y mujeres que se animaron a abrir muchas más iglesias, porque ustedes van a abrir muchas más iglesias. Toda la parte norte de Santa Fe está liberada para ustedes. Tienen solamente que ir y abrir y extenderse y creer. La galería de la gente de fe va a ser tremenda. Yo espero que esté tu cuadro allí. Yo espero que esté tu foto allí colgada. Gente que se animó a creerle a Dios. Gente que se jugó por creerle a Dios. No importa el contexto, no importa la situación, no importa lo que estaban viviendo, porque el contexto de Gedeón era tremendamente malo, pero él se animó. Él y 300 hombres más vieron la victoria, pudieron ver la gloria de Dios. Este es un tiempo, mi hermano, mi hermana, para ver la gloria de Dios. Este es un tiempo para no estar mirando lo que pasa a nuestro alrededor. Este es un tiempo para estar en el altar, buscando de Dios y avanzando en todo lo que Dios quiere que podamos avanzar. Miren, cuando todos están detenidos es más fácil avanzar. Cuando todo el mundo está paralizado, cuando la gente tiene miedo, cuando la gente tiene miedo a emprender, es el mejor momento de poder estar emprendiendo un negocio. Cuando la gente tiene miedo en su casa, es el mejor momento de llevarle una palabra. Cuando la gente tiene miedo de una enfermedad, es el mejor momento para imponer las manos a los enfermos. Dele gloria a Dios. Este es tu momento. Este es tu mejor momento. No importa lo que diga el mundo. Este es tu mejor momento porque Dios lo ha determinado para vos. ¡Aleluya! Y lo último, Gedeón, cuando se da cuenta que Dios lo ha visitado, cuando se da cuenta que Dios ha cambiado su destino, él estaba con un modo supervivencia, ¿vio? Él estaba sacudiendo el trigo en el lagar para poder juntar algo de trigo y poder preparar algo de pan. Estaba en el día a día. Dios te saca del día a día para llevarte a algo mucho más grande. Dios te saca del modo supervivencia para llevarte a algo mucho más grande. Dios te hace ver los próximos años como años tremendamente desafiantes. Te vas a levantar a la madrugada y vas a empezar a escribir cosas que Dios te va a empezar a hablar para los próximos años. No solamente para vos, para tus hijos, para tus nietos. Vas a empezar a escribir cosas, de cosas que Dios te va a hablar. Y eso que Dios te va a hablar
te va a sacar del modo supervivencia, te va a sacar del corto plazo y te va a llevar a una dimensión totalmente nueva. Dios lleva a la iglesia de Puerto San Martín, Dios lleva a la iglesia de Timbúes a una nueva dimensión, a poder mirar mucho más adelante. Este aniversario número 13, Dios no lo hace para que recordemos el pasado. Gracias Dios por los 13 años que pasaron. Dios los quiere llevar a algo mucho mayor. Dios los quiere llevar a un nuevo tiempo de gloria, un nuevo tiempo de su presencia. Dice que cuando Gedeón se dio cuenta que Dios lo ha visitado, cuando se dio cuenta que Dios estaba con él, dice el versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, esperaré hasta que vuelvas. La gente de este tiempo que Dios está preparando, la gente esforzada y valiente, es alguien dispuesta a dar. Es gente dispuesta a dar, gente dispuesta a ofrendar, gente dispuesta a trabajar, gente dispuesta a diezmar, gente dispuesta a dar sacrificialmente. Cuando Dios te está hablando de tu futuro, wow, que Dios nos hable de nuestro futuro. ¿Cómo nos ama Dios? Nos habla de nuestro futuro. Te habla del futuro de tu familia. Si a vos te dijeron que tu familia no iba a durar nada, si a vos te dijeron que tu familia iba a ser un desastre, si a vos incluso te habían dicho que tu familia iba a ser todos unos delincuentes, que tus hijas iban a ser prostitutas, que tus hijos iban a ser ladrones, que iban a ser toda una manga de vagos, y Dios te habla de que tu futuro es tremendamente bendecido, ¿cómo no le vamos a dar a Dios? ¿Cómo vamos a dar a Dios? Iglesia, te pido que te pongas de pie. Quiero orar y declarar sobre nuestro futuro. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Levantá tus manos y saludá tu futuro. Así, levantá tus manos y empezá a saludar tu futuro. Empezá a saludar lo que viene para tu vida. Empezá a saludar lo que viene para tu casa. Empezá a saludar lo que viene para tu familia. Empezá a saludar lo que viene para la iglesia. Empezá a saludarlo. Empezá a declarar que tu futuro es un futuro bendecido, que tu futuro no está condicionado por el presente del país, por las decisiones económicas del país, que no está condicionado por aquellos que vienen a robar la cosecha. Tu futuro está en manos de Dios. Tu futuro es un futuro de conquista, iglesia. Tu futuro es un futuro de conquista. Es un futuro de inspiración. No vas a ser una mujer depresiva. Cancelo en el nombre de Jesús toda atadura sobre tu vida. No sos una depresiva, sos una mujer de conquista, sos una mujer de fe, sos una mujer determinada, sos una mujer de valiente. Determino en el nombre de Jesús que vos como hombre empezás a tener otros proyectos, otros sueños. No solamente estar pensando en un retiro, no solamente estar pensando en una jubilación. Hay mucho más de parte de Dios para tu vida. No podés estar pensando en eso. Dios ha puesto en vos que sos un hombre, una mujer de conquista. Si vos estás en el altar, si vos estás en la presencia de Dios, saludá tu futuro con esperanza, saludá tu futuro con expectativa. Señor, yo recibo mi futuro, espero los próximos años hasta que vos vengas a buscarme, Señor, como un futuro glorioso. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos serán inspirados por la fe que yo he puesto en vos. Declará que sos una mujer de fe. Declará que sos un hombre de fe. Declará que vienen los mejores años de tu vida. No estés pensando que viene la enfermedad. No se estés declarando que viene la enfermedad. Cancelamos todo pensamiento de enfermedad. Declará que vas a estar sano para servir a Dios. Declará que hasta el último día de tu vida vas a tener las fuerzas de Caleb para servir a Dios de la mejor manera. Declará que van a ser bendecidas tus generaciones, hombres y mujeres que servirán a Dios, el reino de Dios extendiéndose por toda la tierra. Dale gloria a Dios en esta noche.